Bueno, buenas tardes, gracias por venir al seminario del Laboratorio de Ingeniería de Procesos Costeros. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Aldo Omar Hernández Olivares. Él actualmente está haciendo una estancia postdoctoral aquí en el laboratorio para trabajar con turbulencia en las olas, principalmente que no rompen, aunque seguramente va a haber algo adicional ahí. va a haber cosas adicionales. Él es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad Interamericana del Norte, en Tampico. Posteriormente hizo una maestría en ciencias en el CICATA, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, y su doctorado lo hizo en el CICESE, enfocado principalmente en turbulencia en el océano, tanto en oleaje como corrientes. Está entre sus líneas de investigación. Y bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues voy a comenzar. El tema es en relación a mi defensa de tesis doctoral. Es la turbulencia asociada al movimiento de olas que aún no rompen. ¿No quiere? ¿Abajo? Ahí está. Esta presentación consta de una introducción, objetivos, experimentación, métodos, resultados y obviamente sus conclusiones. Los objetivos están divididos en generales y específicos. El objetivo general es identificar la presencia de olas identificar si la presencia de olas que aún no rompen genera turbulencia en un fluido. Dentro de los objetivos específicos se encuentra identificar el subrango inercial o ley de menos 5/3 de Kolmogorov, indicador de una turbulencia isotrópica desarrollada, en la cual los espectros de potencia, las componentes de velocidad, esa ley de menos 5/3 se tiene que identificar en los espectros de potencia de las componentes de velocidad fluctuante. Le decimos así fluctuante porque aún no sabemos si corresponden a una turbulencia. La idea es que si se identifica esta ley de menos 5/3 de Kolmogorov, intervalo de Kolmogorov o su rango inercial, es que se está trabajando con velocidades turbulentas. Ahora, el siguiente objetivo es determinar si existe una relación entre la pendiente de las olas, en este caso, la pendiente de las olas es una característica de la no linealidad en su movimiento, y relacionarla con la generación e intensidad de la turbulencia. Por último, nos queda cuantificar la producción de turbulencia mediante la estimación de la tasa de disipación de energía cinética turbulenta. Esta es una magnitud muy representativa, tanto de la cantidad como de la turbulencia que se está presente en el fluido. Ahora, cuando estamos en mar abierto o en el océano, hay diversos procesos que se conocen que inducen o generan turbulencia. Principalmente está el corte en las corrientes superficiales, el rompimiento del oleaje, que a su vez provoca la inyección de burbujas. Se sabe, hay estudios que las mismas burbujas, el movimiento puede inducir turbulencia. La circulación del Langmuir, que es un proceso de interacción oleaje, viento y corrientes. Y esto pues es la capa superior del océano, también en este caso la capa mezclada. Pero aquí en este esquema lo que no se aprecia o no se ve dentro de los diversos procesos que están involucrados en su balance o en su mezcla en la capa superior y asimismo en la capa superficial, son las olas que aún no rompen. Debido a que la teoría considera las olas como bidimensionales, invísidas e irrotacionales, estas son limitantes que establecen que las olas no pueden inducir turbulencia, al menos en el aspecto analítico o teórico. Entonces, que aún no rompen pueden inducir turbulencia porque realmente ese movimiento no es irrotacional, sino que tiene una rotación, también que tiene una presencia de la viscosidad, y precisamente porque no se deben de catalogar
estrictamente como lineales. Entonces, aquí presento los resultados de un investigador que es Bhavani House en el 2009. Él trabajó en un laboratorio donde utilizó su técnica de medición fue velocimetría mediante imágenes de partículas. Esta aquí también la tiene en el laboratorio. Trabajó olas que aún no rompen en aguas profundas no estratificadas. Hizo diferentes mediciones que equivalen a 15 periodos de olas, en máximo 10 segundos de las olas midió, y trabajó pendientes entre punto 13 y punto 25. Él calculó el espectro de las velocidades, en este caso para la componente U y W, identificando esta ley de menos 5 tercios, como ya he mencionado, o ley de Kolmogorov, en un máximo de 3 ocasiones durante los 15 periodos o 10 segundos de medición. Entonces, lo que él resolvió fue, en principio, la U, con esta técnica de velocimetría mediante imágenes de partículas, resolvió la U a diversos niveles de profundidad y calculó el espectro en función del espacio. En este caso, se convirtió a número de onda. Y pues ahí como que más o menos se puede ver que este espectro no muy bien, pues, visible o claro, o sea, que se observa este decaimiento de energía. Cuando hablamos de K menos 5 tercios, vuelvo a mencionar, se habla de que es evidencia de una turbulencia isotrópica y estamos hablando de una presencia de proceso de cascada de energía, en el cual los remolinos turbulentos de mayor tamaño transfieren energía a los de menor tamaño. Bueno, siguiente evidencia experimental fue este personaje, Kiao, en el 2010, en el cual pues simplemente él en un canal de 5 metros de longitud, supuestamente también determinó las velocidades y que fueron muy coherentes con la teoría, aparentemente cual considera de que no hubo una contaminación por reflexión o algún otro agente durante sus experimentos. Y él lo que hace es determinar el tiempo en el que estas isotermas se destruyen o se homogenizan en ausencia de olas y en presencia de olas. Él hizo varios experimentos probando diferentes amplitudes de olas, o incluso mayores pendientes, y él encontró que precisamente que cuando las olas están presentes, las isotermas o la estratificación se destruye en cuestión de minutos, mientras que cuando está en modo de control o en ausencia de olas, la desestratificación tarda horas. Entonces, precisamente una de las características de la turbulencia es la mezcla o la homogeneidad de las propiedades del agua, en este caso la temperatura. Estas barritas indican o señalan la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, esto supuestamente es otra evidencia de que la turbulencia por parte de olas que aún no rompen existe. Bueno, viene aquí en el 2012 otro personaje que hace pruebas con inyección de tinta para diferentes alturas de olas y asimismo diferentes pendientes. Esto no lo voy a ahorita definir, pero más adelante tal vez, en el cual estos puntos blancos corresponden a la inyección de tinta. Inyectó tinta mientras estaban moviendo, estaba la presencia de olas progresivas, monocromáticas de amplitud finita. Y lo que principalmente él nota para los 3 casos que él analiza es que esa pluma de tinta que estaba en el fluido bajo presencia del movimiento de olas que aún no rompen, siempre estuvo presente. La tinta nunca se difuminó, siempre estuvo ahí. Quiere decir que no había, de acuerdo con él, que no había mezcla turbulenta, que las olas no estaban induciendo turbulencia, perdón. Entonces, esto pues contradice a los resultados anteriores. Es precisamente que pues, aún no se había llegado a un consenso si realmente las olas estaban generando turbulencia o no. Y es por eso que se llevó a cabo pues, la tarea de realizar esta investigación, aquí unas pequeñas figuras de lo que se estuvo realizando en un canal de olas en la Universidad Autónoma de Baja California, utilizando un equipo, que en este caso es un Vectrino Profile 2, que es un equipo especialmente diseñado para medir turbulencia. Su funcionamiento es acústico y resuelve las componentes U, B y W en un rango de 3.5 centímetros con un espaciamiento de 4 centímetros, tratando de ser lo menos invasivo posible al momento de medir.
Tiene una alta resolución espacial, son 35 celdas de 1 milímetro. Y adicionalmente, aparte del transductor principal, cuenta con algo que le llaman el button check, que dependiendo de la orientación o el posicionamiento del sensor, pues si hay suficientes partículas suspendidas en la superficie del agua, te puede resolver la misma superficie libre, o en este caso los transportes o el cambio de fondo, ya sea por cualquier tipo de efecto de arrastre de un oleaje que no sea, en este caso, de aguas profundas, que esté interactuando con el fondo, oleaje en aguas intermedias, aguas someras, u otro tipo de estudio, no necesariamente tienen que ser olas. Bueno, ahora aquí hay un esquema del experimento. Esta es la vista lateral del canal de olas. La componente U es en la dirección de propagación del oleaje. La componente W pues puede ser hacia arriba, hacia abajo. Y la componente B pues es en dirección transversal, que en este caso que pueden ser movimientos hacia adentro y hacia afuera de la figura. Aquí podemos ver el esquema y las dimensiones del canal. Se empleó una playa perforada. Esto con la finalidad de eliminar o al menos reducir la posible reflexión del oleaje al momento de llegar al final del canal. Y en este caso, esta figura tengo que recalcar que no es a escala, es solamente un esquema para que visualicen el experimento. Aquí se colocó el transductor principal mirando hacia arriba y pues en la siguiente figura vemos la vista de planta. El transductor se colocó a la mitad del canal, lo más próximo a la mitad del canal, para evitar cualquier efecto de capa límite, cualquier tipo de flujo transversal. Aquí de nuevo es el esquema, la componente U, la componente B hacia los lados y la componente de W de arriba hacia abajo. Menciono que pongo como punto y cruz porque se habla de que hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo, un movimiento de fluido, pero no un flujo. Ahora aquí tenemos una vista de la parte transversal del canal, donde vemos aquí ya más claramente el transductor principal del vectrino. Durante los experimentos se resolvió pues una columna de agua de 3.5 centímetros que estuvo ubicada entre 6.5 centímetros con respecto, siempre por debajo del nivel del agua. Aquí vemos unas partículas suspendidas que para reducir esto se utilizó para reducir o eliminar el ruido acústico en las mediciones, que funcionara para reflejar los pulsos acústicos de acuerdo al funcionamiento del aparato. Y bueno, las mediciones fueron siempre, como mencioné, entre los primeros 1.5 y 8 centímetros de profundidad con respecto al nivel del agua, siempre por debajo de la altura de la ola. Y las características de los experimentos, pues bueno, fueron olas monocromáticas en un fluido sin estratificación. Se realizaron 184 experimentos con una duración de 3.5 minutos. Como eran olas monocromáticas, la amplitud de la ola y el periodo fueron constantes durante cada experimento o lo más aproximados posibles. Aquí están las olas, fueron olas pues, con amplitudes pequeñas, entre 0.05 centímetros y 1.69 centímetros, con frecuencias de 1.5 y 2.5 Hz. Las pendientes, algo similares a los trabajos pasados, de 0.0 y hasta una pendiente mayor de 0.273. Siempre se trabajó sobre aguas profundas, es decir, que la altura entre la longitud de onda fue mayor o considerable a 0.5. Se calcularon con base a las componentes de la U, B y W de las velocidades, se calcularon espectros en frecuencia y en ángulo, de modo que al final a partir de ahí se determinaron coeficientes de reflexión que fueron entre 10 a la menos 3 y 10 con órdenes de magnitud entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 2, indicando la ausencia de una reflexión de las olas. La componente B, el promedio siempre fue aproximado a 0, indicando la ausencia de flujos transversales por causa de alguna interacción con las paredes del canal o también por una mala orientación del sensor. Las componentes U y W fueron altamente similares con la teoría, fueron reproducidas, sus valores fueron muy aproximados
de acuerdo con la teoría lineal, teoría de Airy. Y al final el promedio temporal de la componente W debe ser 0 y el de la componente U para toda Z debe ser mayor o igual a 0, de acuerdo que estas sí pueden tener un flujo en dirección a la propagación de las olas, generalmente identificado como una deriva de Stokes. Ahora el control de calidad de los datos con base a las matrices de correlación de haz acústico, que se las proporciona el aparato, 4 por cada haz acústico de las pestañitas del sensor. Se eliminó o se redujo cualquier tipo de ruido en las series de tiempo de U, V y W para corregir el posicionamiento del sensor, ya que pues, se usó un soporte universal para acomodar ahí el transductor y pues se tomó un nivel, pero no sabemos qué tan bien, qué tan recto, qué tan bien acomodado estaba. Entonces, se usaron se calcularon ángulos de Euler que corresponden a la orientación, inclinación y precesión. Se hizo una rotación triple intrínseca en sentido antihorario y estas son las características de ese método, de una convención ZY', Z'. Con esto se corrigió cualquier tipo de defecto en las mediciones debido a una mala orientación, una posible o una mala orientación. La componente de B de la velocidad fue altamente incoherente y es entre 1 y 2 órdenes de magnitud menor que la intensidad de los valores de U y B. Quiere decir que pues, era muy pequeña, no era significativa y pues era acorde de acuerdo a la teoría, pues las olas son bidimensionales. Ahora, los valores de las intensidades de las componentes U y W fueron coincidentes o similares y altamente correlacionados a sus respectivos valores teóricos. O sea, se pudieron reproducir adecuadamente con la teoría y también con las aproximaciones considerando aguas profundas. Entonces, quiere decir que nuestras mediciones, lo que estábamos midiendo en el canal, sí eran olas gravitacionales y que no estaban siendo contaminadas o afectadas ya sea por flujos transversales, una reflexión o algún efecto de capa límite. Y para su análisis únicamente se consideraron las componentes U y W de las velocidades. La B se descartó. En métodos, bueno, distintos autores establecen, a lo mejor algunos que han trabajado turbulencia saben que hay una descomposición, que es la famosa descomposición de Reynolds, que dice que la componente del vector velocidad tiene una parte media y una parte fluctuante, pero cuando se habla en mar abierto o en océano, hay una componente adicional, una contribución adicional, que es generalmente asociada a una señal coherente con la superficie del agua. En este caso estamos hablando de las olas. Entonces, aquí podemos ver que es la velocidad instantánea con sus componentes U, V y W, el vector de la velocidad del flujo medio, igual sus componentes, y así las partes coherentes que son asociadas a las partes coherentes con la superficie del agua, en este caso eta t, que son asociadas a las velocidades orbitales de las olas. Y por último, a las partes fluctuantes, que generalmente son atribuidas a la turbulencia. Ahora aquí pues se puede ver un ejemplo. Aquí tenemos uno de los experimentos. Tenemos para las señales o las series de tiempo de la componente U y W. Aquí podemos ver los puntos azules. Corresponden a las mediciones. Esta es la línea negra continua, corresponde a la señal coherente que obtenida a través de un método. Y la parte con puntos, la parte turbulenta o la parte que en principio asociamos a la turbulencia, porque aquí nada más hicimos esta descomposición. No sabemos realmente si esas fluctuaciones son correspondientes a una turbulencia. Bueno, esto nada más era para ejemplificar en qué consiste este tipo de descomposición. Y bueno, en los métodos se habla de que Thornton en 1979 define que el espectro asociado a las velocidades de las olas es el producto del espectro de las velocidades instantáneas por la coherencia espectral. Y que una vez obtenido esto, la diferencia del espectro
de las velocidades instantáneas menos el espectro de las velocidades asociadas o coherentes con la superficie del agua, en este caso las que son asociadas a velocidades orbitales de las olas, esta diferencia corresponde al espectro de las fluctuaciones turbulentas. Y análogamente, pues esto para la componente W. Bueno, entonces, cuando se habla de que en un fluido o en un flujo o un movimiento de un fluido existe turbulencia, se debe presentar, como bien dice, como ya mencioné anteriormente, esta ley de K1 o ley de la menos 5 tercios, o esto es el denominado subrango inercial, que se puede presentar para las tres componentes de la velocidad. En este caso, pues para fines prácticos, afortunadamente se puede hacer la suposición de una turbulencia congelada cuando la intensidad de las fluctuaciones turbulentas, significa root mean square, básicamente es el promedio, el valor de la media temporal de la U fluctuante al cuadrado. Si estos valores son mucho menores que la velocidad, en este caso, del movimiento medio, que es la intensidad media de las velocidades orbitales de las olas, aquí está la manera en que se calculó, y si cumplió, se puede hacer la conversión de número de onda a frecuencia. En este caso, pues, por fines prácticos, nosotros calculamos el espectro en función de la frecuencia, porque estábamos tomando mediciones en velocidad, y con base a la relación de Taylor para una turbulencia congelada, lo convertimos a número de onda. Primero presentamos algunos espectros en función de la frecuencia que exhiben precisamente esa famosa ley de menos 5 tercios o intervalo de Kolmogorov. Esta es la línea idealizada de F a la menos 5 tercios, aquí están en frecuencia, en unidades de densidad de energía, los espectros. Son 4 casos distintos en los que se identificó tanto en la componente W fluctuante como U fluctuante como W fluctuante. Aquí está el intervalo de confianza y podemos ver claramente que en nuestros casos sí se observa esta ley de transferencia de energía desde las macroescalas de la turbulencia a las microescalas. Entonces esto ya está publicado. Aquí presentamos otro caso. Otras figuras que están próximas para otro artículo que se van a usar como ejemplo. Estos ya son otros casos que se identificaron dentro de los 184 experimentos que se realizaron, esta vez con la hipótesis de turbulencia, congelada y la relación de Taylor, pues esa ley de menos 5 tercios que se identificó en función de la frecuencia, pues ahora se pudo convertir a número de onda. De hecho, todo el espectro se convirtió a número de onda. Aquí son otros casos y se puede ver precisamente esta ley de menos 5 tercios de Kolmogorov, su rango inercial. Aquí hay una breve reseña. Aquí el eje X está adimensionalizado con la microescala de Kolmogorov. Que hayamos identificado esta ley de menos 5 tercios por debajo de la unidad implica que su ubicación es los números de onda en los que se detectó esta ley son adecuados, porque de acuerdo con la teoría, después o a números de onda dimensionalizados K por 1 por la microescala de Kolmogorov, más hacia adelante es el comienzo de lo que se conoce como rango de disipación. Ya no existe transferencia de energía, únicamente disipación de energía. Aquí, en lo que se observa cuando es K a la menos 1 menos 5 tercio, es un proceso inercial. Posterior a la unidad, entonces comienza el rango de disipación. Ya no hay transferencia de energía de remolinos turbulentos grandes a pequeños. Bueno, aquí presento más o menos, en función de número de onda, en función de la pendiente de las olas, y este es el porcentaje digamos, del rango que se resolvió, cuántos, digamos, cuántos leyes de menos 5 tercios en el total de espectros se identificaron. En los espectros unidimensionales, de la componente U fluctuante, ahora en este caso U turbulenta, porque vemos que sí se está identificando esta ley de menos 5 tercios,
nos damos cuenta que de los 184 experimentos, únicamente en el 53% de los experimentos se identificó esta ley de menos 5 tercios. Entonces estábamos hablando de que no era un proceso continuo, sino un proceso intermitente. No siempre se podía lograr identificar esa ley. Y aquí en este caso vemos el límite superior de su rango inercial, buscando una relación, en este caso que si a mayor pendiente, la transferencia de energía ocurre generalmente para números de onda más pequeños, en este caso remolinos de mayor escala, mientras que a menor pendiente este proceso ocurre hasta remolinos de mucha menor escala o mucho mayor número de onda. Bueno, se vuelve a hacer lo mismo para la componente W y vemos que para la componente W sí hubo un mayor porcentaje de identificación. Es importante mencionar que este porcentaje es nada más con que se haya identificado uno solo en las 35 celdas, se tomó como presencia de turbulencia. Y aquí pues están los porcentajes. Aquí para la componente W pues se ve que hubo casos en los que sí se completó casi el 60% de la columna, pero hubo demasiada variabilidad como para identificar cierta tendencia. Mientras que regresándome a la componente U, pues aquí se identificó en mayor cantidad, casi en toda la columna para ciertos casos. Pero así como hubo para casi toda la columna, también hubo casos en las que nada más para la mitad o incluso nada más en 2 celdas. O sea que esta detección de turbulencia por parte de su rango inercial fue altamente intermitente, lo cual lo asociamos precisamente a la misma naturaleza de la turbulencia. Una de las características es su intermitencia. Ahora, en el 43% de los experimentos se logró identificar tanto en la componente U fluctuante como W fluctuante esta ley de menos 5 tercios. Bueno, ahora con respecto a las características, bueno, ellos casos se identificó el subrango inercial, se determinó, en este caso, si me permiten, aquí ven el espectro. Para aquellos espectros en donde se identificó F a la menos 5 tercios, a través de la relación de Parseval, pues se calculó la intensidad de las fluctuaciones turbulentas. Al final únicamente se sacó la raíz y esto es equivalente al root mean square de la componente fluctuante o turbulenta. Y se analizó para diversas profundidades, encontrando que para conforme mayor pendiente, estos solo son 4 de los 6 segmentos que se analizaron al final, para que se visualizara mejor, pero lo que quiero resaltar es que entre mayor pendiente en el oleaje, la componente horizontal turbulenta, en este caso la componente W, era más intensa, y aquí se ve la tendencia. Obviamente esta influencia de la pendiente va disminuyendo conforme aumenta la profundidad, y se determinó este tipo de relación, que aquí está abajo. Y análogamente para la componente W hacemos lo mismo. Y también se identifica esta tendencia de aumentar su intensidad, aunque no tan notorio como la componente W. La falta de puntos es porque en ciertas profundidades y para ciertas pendientes no se logró identificar el subrango inercial para esta componente. Aquí me equivoqué, debe ser W fluctuante. Y en este caso, pues aquí no se identificó el subrango inercial en estas profundidades para ciertos valores de la pendiente y pues no se pudieron ahí tener datos para hacer el ajuste lineal. Pero aún así en otros intervalos de profundidad se identificó esta tendencia de incrementar su intensidad conforme mayor pendiente. Ahora, una de las magnitudes o variables más características o representativas a la turbulencia es la tasa de disipación de energía cinética turbulenta, que cuando hablamos de una turbulencia isotrópica de caso que se identificó la ley de menos 5 tercios, estamos hablando de que se identifica un balance entre los términos de producción y disipación. Esto lo que nos da idea que si está balanceado, pues esta es una turbulencia estacionaria. Es decir, que la energía cinética, así como se va generando, se va disipando, no se va incrementando. Entonces esto generalmente pues tiende a cero. Ahora, la forma directa
través de esta expresión, con estos sufijos, y créanme que no me acuerdo cuántos son, pero nadie tiene todos esos cortes, nadie, y las tres componentes para nadie tiene las tres componentes W para los diferentes cortes en X, Y y Z, ni siquiera en modelación numérica. Hasta ahorita no he escuchado que alguien lo tenga. Ahora, afortunadamente este señor en 1935 hizo un análisis teórico y encontró pues unas relaciones de homogeneidad e isotropía local en la turbulencia. Esto es local cuando se refiere cuando son pequeñas o medianas escalas. Entonces, a través de estas relaciones se puede calcular la tasa de disipación utilizando simplemente un corte en la vertical, ya sea para la componente U y componente U turbulenta o la componente W turbulenta, o en una combinación de las dos. Entonces, también, otra manera de calcularlo, ya hay muchas maneras, es a través de la misma expresión para el subrango inercial. En este caso, para la ley de menos 5 tercios, aquí podemos ver la tasa de disipación, empleando pues la hipótesis de turbulencia congelada, la relación de Taylor que propone para ese tipo de turbulencia, se puede determinar la tasa de disipación desde el espectro. Obviamente siempre y cuando se identifique esta ley de F a la menos 5 tercios. Obviamente esto ya cambia haciendo el álgebra adecuada y todo. Entonces, estas son las maneras que podemos calcular esta variable, que es una variable que calcularon en los trabajos de Bavanin. Queríamos ver si nosotros encontrábamos valores similares o al menos del mismo orden. Bueno, aquí vemos uno con el método directo y aquí vemos los valores de Bavanin. Bavanin generalmente los graficó en relación a la amplitud de las olas, pero yo las convertí a pendiente con base en las relaciones para aguas profundas. Y aquí vemos que para las zonas más someras o más cercanas a la superficie del agua, que encontramos valores que son similares o al menos del mismo orden, al menos para las profundidades más próximas. Y pues aquí pues no se alcanza a ver muy bien la relación, pero el punto es que nosotros identificamos también que esta tasa de disipación de energía cinética turbulenta aumenta conforme mayor pendiente en las olas, es decir, a mayor pendientes se está generando una mayor turbulencia. Y pues lo hacemos pues para lo que es la estimación con base a la identificación del subrango inercial y observamos esa misma tendencia, o sea, que conforme mayor pendiente en las olas es mayor la tasa de disipación. Aquí muestro otra figura, esta es la que se modificó para un artículo y se puso aquí un gráfico superpuesto para acercar esta parte. Son los acercamientos para que se viera mejor esa tendencia de incrementar la intensidad incrementar la magnitud de la tasa de disipación de energía cinética turbulenta conforme mayor pendiente. Esta figura de aquí es el acercamiento de esta. Y se identifica pues esta relación de EU, la pendiente de las olas, por Z a la menos 3.53. Que esta disipación decaiga de esta forma implica que estamos trabajando una capa logarítmica atípica. Es decir, que no se pueden, estos valores de la tasa de disipación no se pueden reproducir con la ley de Pareto. No funcionan los lineamientos establecidos para una turbulencia de tubería o en paredes, cuando hablamos de un flujo. De nuevo lo hacemos, pero para la componente W. Muestro la imagen que se presentó para el artículo y pues también se observa esa tendencia, aunque no de la misma manera notoria que para la componente U. Y su dependencia con la profundidad es menor y con la pendiente pues también, pero aún así se identifica que sí está involucrada la pendiente en las olas en su aumento de disipación no muy notorio. Bueno, y pues al final, pues decimos, a ver, y es cierto que se parece lo que obtuviste con los espectros, que con ese método en principio directo o esas aproximaciones con bases en homogeneidad e isotropía, ¿qué tan parecido es? Pues aquí muestro la comparación, lo que comparo esta tasa de disipación con el corte
la U turbulenta o la U fluctuante con la parte que se identificó en el espectro. Aquí está la comparación. Y esta paleta de colores especifica la pendiente de las olas. Podemos ver que los valores son altamente similares o al menos del orden. Y aquí está el histograma del cociente. Y lo mismo para la tasa de disipación a partir de la componente de W y del espectro de W también. Quiere decir pues que los cálculos estaban adecuados. Y al final, ¿qué se obtiene de todo esto? Pues simplemente que la turbulencia asociada a olas que no rompen puede alcanzar existe y que puede alcanzar la categoría de una turbulencia isotrópica desarrollada, en donde se presenta la ley de menos 5/3 de Kolmogorov de manera intermitente. Ahora, se sugiere que la pendiente de las olas es un parámetro que se asocia con las variables que caracterizan la turbulencia. En este caso, ¿qué variables? Pues en este caso la intensidad y la tasa de disipación de energía cinética turbulenta. Y que esta dependencia o influencia de la pendiente tiende a disminuir conforme más alejado estás de la superficie del agua. Y pues en resumen, esto es lo que una parte de todo el trabajo que se hizo. Y gracias. O sea, de acuerdo con nuestro trabajo, las olas contribuyen, el movimiento orbital de las olas contribuye a la mezcla en la capa superior del océano, ya sea produciendo una misma turbulencia o una mezcla, o incluso contribuye, apoyando la ya preexistente. Muy interesante. Oye, esta transferencia de remolinos grandes a pequeños, ¿sí? ¿Se puede hacer como la analogía de las mareas cuando llegan a aguas más someras? No son aguas profundas, pero hay transferencia de energía de componentes de menor frecuencia a componentes de mayor frecuencia. ¿Aquí los remolinos pequeños también son de mayor frecuencia que los grandes? Los remolinos son, en este caso, son de una mayor frecuencia, son más pequeños. Generalmente la turbulencia en este caso se trabaja en escala espacial. Entonces estos remolinos son de números de onda muy altos. Cuando se calculó en este caso, nosotros identificamos el espectro principalmente en función de la frecuencia. Tomamos como base para el ajuste para determinar si era F a la menos 5/3 un rango de 15 Hz. Y de ahí en adelante, en este caso como la frecuencia de muestreo de 100 Hz, tuvimos una resolución de 50. Y lo que nos sorprendió es que no hay una relación cuando se identifica ese proceso de F a la menos 5/3. Se puede identificar en un ancho de frecuencia de 15 Hz, en un ancho de 20, en un ancho de 50, independientemente de la pendiente y la profundidad, no se identifica nada. Donde se identificó fue cuando se convirtió a número de onda a través de la hipótesis de turbulencia congelada. ¿Qué dice esto? Que el flujo medio, o en este caso el movimiento medio de las olas, domina y transporta a los remolinos turbulentos. Están dominados. Y esa transferencia que hice, pues siempre es en este caso para este tipo de turbulencia, porque hay algo que le llaman cascada inversa, pero es un proceso que incluso generalmente es más modelado que evidenciado en experimentos. Hablando de es que los remolinos más grandes, que son los que extraen directamente la energía del movimiento medio, la transfieren a los remolinos más pequeños. Y es un proceso que va en cadena, por eso se llaman cascada de energía, entre comillas, hasta que llegan a un tamaño de remolinos en el que esos remolinos ya no pueden transferir energía. Lo único que hacen es disiparse, fracturarse o romperse. Y eso se transforma en calor y ya vamos a un aspecto ya que se conoce como escalas de Bachelor, que son aspectos de termodinámicos y moleculares, ya más que inerciales. Pero sí, lo que dices es igual, o sea, eso es un asunto de interacciones no lineales de transferencia de energía similar.
¿qué implicaciones tiene en la atenuación del oleaje? O sea, digo, a final de cuentas es disipación de la energía y si esa ola se propaga. De hecho, precisamente por eso hablan de que surgió de nuevo, porque decían, nosotros vimos swell, pero vimos que no estaba, obviamente en aguas profundas no están interactuando con ninguna frontera física. Entonces, ¿por qué se está atenuando el C? Entonces, de ahí presentaron las ideas. Es que posiblemente la turbulencia es la que le está quitando energía a las olas y es por eso que se está atenuando. ¿Y qué tan significativo sería esta disipación? O sea, ¿qué distancia, cuántas longitudes de onda se requerirían para...? Ahí sí no sabría tener, sería parte de la continuación de la investigación, pero sí, pues, de acuerdo con pues con observaciones fue precisamente que se dio esa idea de que precisamente viene el sol, que es lo que le está restando energía. Generalmente la ola pierde toda su energía pues cuando rompe y todo, pero en este caso ve que se estaba atenuando las amplitudes, entonces ¿qué le estaba restando? Lo atribuyen a la turbulencia. Pero no sabría decirte una cuantificación. Los valores de la tasa de disipación de energía cinética turbulenta que calculé, que generalmente son entre 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo al cubo y 10 a la menos 3, son del orden de los que se obtienen en mar abierto, tanto para rompimiento de oleaje como corrientes, incluso de los experimentos que hicimos ahorita en el canal para la zona de Swash. Okay. Gracias. ¿Hay preguntas? A ver, ahí mostraste en los experimentos que el coeficiente de disipación aumentaba con la pendiente, ¿no? Ay, perdón. Caray. Estoy yendo. A ver. Híjole, ya la cerré. Perdón. A ver. ¿Cómo se habla? ¿Cuál? ¿El de medio? No. ¿Cuál? Aquí, ¿no? El PowerPoint. ¿La grando o cómo? modo presentación. Ok. Voy. Ahí está, perdón. Ahora sí que me tengo que ir arriba. ¿En qué parte? ¿La tasa de disipación dices? Sí. A ver. Estas son las intensidades. Ok, este es uno obtenido con los cortes, sí, dime. O sea, la tasa de disipación depende también de la pendiente. Sí, o sea, en este caso, cada uno de esos puntitos negros es un experimento. Es un grupo de olas monocromáticas con una pendiente fija. Entonces, ese grupo de olas se midió durante 3.5 minutos y ya a través de los métodos explicados se determinó la tasa de disipación. Entonces, la idea es decir que entre mayor pendiente las olas, en este caso la pendiente es una variable o característica de la no linealidad en el movimiento de las olas, generalmente muy presente en la teoría de Stokes. Bueno, que a mayor pendiente es mayor la producción de turbulencia. O sea, porque cuando estamos hablando en este caso la turbulencia isotrópica desarrollada, que se presenta ya sea x1 a la menos 5 tercios o pues en su defecto como nosotros la tuvimos en un principio en función de la frecuencia, existe un balance entre el mecanismo de producción y disipación. Y lo que encontramos es que va a haber más turbulencia conforme las olas tengan una mayor pendiente. Pero ¿a dónde va tu pregunta? No, o sea, era eso, ¿no? Que aquí estás poniendo como que la pendiente como un factor importante Muy de importante. la turbulencia, ¿no? De hecho, digamos que en aguas profundas donde no siente el fondo, a lo mejor hay muy poquita turbulencia. Estas son aguas profundas. Esto es ahora ahí va. ¿Se refiere a pendiente de la pendiente de estructura física? Mira, algo que se hizo es decir, ok, sí hay turbulencia
en tu canal y todo. Y ok, parece ser que no hay otra cosa más que olas monocromáticas bien en aguas profundas. Parece que no hay otro mecanismo ahí, pero ¿cómo me aseguras que eso que estamos observando es turbulencia? Generalmente la producción de turbulencia para lo que no son olas se obtiene a través del producto de los esfuerzos de Reynolds por el corte del flujo medio, en este caso en la vertical. Pero se dijo, vamos a ver si esto realmente es. No. Ahora, hay otros trabajos que proponen que es UW fluctuante por US con respecto a Z, donde US es digamos, el flujo en dirección de la propagación de las olas, en este caso la deriva de Stokes. Tampoco. Y se hizo, bueno, a lo mejor funciona para la ley de Pareto. Entonces, pues eso desde un principio dije, si epsilon no decae, decae con Zn con n menor a -1, o considerablemente menor, estamos hablando de una capa que es logarítmica típica. O sea, y aún los valores que se acercan a -1 tampoco funcionó para decir cuál era el mecanismo de producción. Entonces yo propuse este término en el cual este es el corte de cada una de las intensidades de las componentes de la velocidad. Esta es la velocidad instantánea. Estos son los esfuerzos de Reynolds. Y este alfa 1, pues es un coeficiente parametrizado con base en la pendiente de la ola. Está involucrado. De modo de que con este mecanismo se encuentra que los valores de la producción, en este caso le llamé Y Z, son muy similares o aproximados al de la disipación. Entonces, aquí yo estoy demostrando que este mecanismo, que el corte en las velocidades orbitales, debido a su condición de aguas profundas, es lo que está provocando que se genere una turbulencia. O sea, que si no hubiera corte, si estuviéramos posiblemente trabajando aguas someras y estuviéramos midiendo muy cerca de la superficie, como no en aguas someras las velocidades orbitales no varían con la profundidad, es una limitante para ellas. Entonces, las aguas someras no podrían producir turbulencia, al menos las olas en aguas someras no podían producir turbulencia a menos que estuvieran interactuando con una frontera física, porque ellas no tienen el corte. Esta propuesta pone una restricción para la turbulencia en aguas, para la turbulencia en olas en aguas someras. Y en principio, pues incluso no hay la teoría de Stokes es para aguas profundas, la no linealidad. Entonces, aquí está corroborando que el mecanismo de producción son el corte de esas velocidades que, como ya sabes, pues, está la onda. Deja ver si tengo. No, no lo tengo. Pero creo que sí pongo la presentación. Ah, caray. Perdón. Aquí está. Aquí tengo un esquema. No, no lo tengo. Bueno, si te acuerdas, pues cuando se habla de aguas someras, pues las velocidades van de decaimiento de forma exponencial. Entonces, ese corte en esas velocidades es lo que es el mecanismo que genera turbulencia y más propenso cuando la pendiente en las olas es mayor. Y pues para, por ejemplo, convencer a más gente que, pues, tratar o convencer, se realizó. ¿Querías contar algo más? Sí, Sí, voy. A ver, voy. Déjame agrandar esta figura. Aquí está. Sí, dime. bueno, ya quedó claro lo que me han preguntado. Ajá.
¿Y cómo explicarías entonces el que inyectaron la tinta y no observaron? Que no dejaron pasar suficientes olas. Entonces, ¿crees que si se hace un experimento y se dejan pasar suficientes olas inyectando tinta se va a observar? Pues yo creo que por lo menos difuminar más, a menos que a lo mejor si bien la pluma de tinta permanezca visible, pero sí que de su espesor nominal se ensanche. Pero pues de acuerdo a las otras evidencias, se está demostrando, por ejemplo, en este caso, el personaje Babani que usó velocimetría de imágenes de partículas, él pues ahí mostró más o menos unos espectros donde se observa, pero como no estaban muy claros, pues también en parte se iba a dar la tarea de hacer este trabajo. O también el rompimiento de los isotermas, la velocidad, la rapidez en las que esas isotermas se homogenizan, cuando pasan el movimiento de olas que aún no rompen, es en cuestión de minutos, que cuando se deja solas, es por mera difusión molecular, tarda horas. Y pues yo incluso, en este caso mencionabas que la pendiente es un factor muy importante, claro que sí. En se hace una aproximación, en este caso consideré una que propusieron Gantos y Babani en el 2014, simplemente que hice unas modificaciones de acuerdo a mis experimentos y para mejor, y se le agregó, y se le hicieron unas modificaciones en algunos coeficientes. Estos coeficientes B1, B2 están en relación a la pendiente de las olas, de modo que funcionen para reproducir los valores de la tasa de disipación. En este caso puedes ver que esta parametrización está presente el número de onda de las olas, su frecuencia angular, la amplitud al cubo y la forma de su decaimiento. En este caso, este exponente, que no me acuerdo la letra griega, si alguien me podría recordar. Gamma, esta gamma 1, gamma 2, varía de acuerdo a la pendiente de las olas. Entonces, no se puede usar la misma. Babani usaba siempre que esta gama fuera -3, y no, se tiene que ajustar de acuerdo al caso. Y él usaba aquí un coeficiente nada más de 0.001 para poder reproducir sus valores de disipación. Yo lo parametricé de acuerdo a la pendiente del oleaje. La pendiente del oleaje es muy importante. Y es mucho más, para mí, y de acuerdo a mis resultados, es mucho más representativa que la amplitud de las olas, como lo establece Babani. Babani decía que epsilon es proporcional a la amplitud de las olas al cubo. Igual cuando yo esto lo convertí, sus resultados los llevé en función de la pendiente, también encuentro que aumentan, nada más que pues él señalaba mucho este resultado, más que la pendiente, pero yo de acuerdo al obtenido, la característica más representativa de las olas hacia la turbulencia y de mayor influencia es la pendiente del oleaje. Y se ha demostrado aquí con estas aproximaciones con base a estos coeficientes. Gracias. Y eso que comentas de la amplitud, Sí. utilizó varios periodos para ver, con esa, aumentó la amplitud, ¿no? Él A varias hizo amplitudes determinó que la amplitud era importante en el cambio, en el aumento de la disipación. de la disipación. Ajá. Pero en ese experimento utilizó una variedad de periodos. Él analizó siempre 15 periodos de olas, entonces de acuerdo a la frecuencia de las olas, ese periodo pudo variar, pero generalmente fueron 10 segundos. Y sus espectros, él no los calculó en función utilizando series de tiempo. Él utilizó, por ejemplo, de esos 15 periodos, el perfil que resolvió de la componente U y W. Pero, a diferencia de él, yo sí encuentro ley de -5/3 o su rango inercial tanto en componente U fluctuante como W fluctuante. Él nada más lo encontró para la componente U y de manera considerablemente más intermitente que en mis resultados. Gracias. Entonces, él sí analizó periodos, él lo único que cambió precisamente fue la amplitud. Dejó un periodo o una frecuencia de olas fija. Fija, ok.
Gracias. De nada. Sí, otra pregunta. Una de las maneras, digamos, en la naturaleza de que aumente la pendiente de la ola es Ajá. cuando deja de estar en aguas profundas y entra a aguas intermedias, ¿no? Cuando empieza a sentir, digamos, el fondo y viceversa. Entonces, ¿esto podría aplicarse en aguas donde ya hay una cierta interacción con el fondo? ¿O es decir, que se va volviendo la pendiente cada vez mayor de la ola? Sí, Sí, ¿verdad? puede aplicarse desde el estudio, desde la turbulencia que genera por la interacción con el fondo y las modificaciones turbulencias. arriba, sí. Ah, ok. Y, ok. Y otra pregunta muy breve. Ujú. En el setup de tus experimentos, en la descripción de los parámetros, mencionas que la altura de ola la variaste de 0.05 centímetros, de medio milímetro de altura de ola. Sí, Es pequeñita son esa ola, pequeños, sí, ¿verdad? se trabajaron olas, y pues casi como sin decirlo, infinitesimales, y se fue aumentando y también se fue cambiando la frecuencia, o sea, no solamente para ver si había consistencia en relación a la pendiente y no solamente Ya. cambiar la pendiente. Pero medio Digo, es cambiar la milímetro. amplitud, Medio milímetro son como ondas capilares casi, ¿no? Pues la onda capilar depende ya de la frecuencia. O sea, por ejemplo, frecuencias muy altas ya podríamos hablar de ondas capilares. Ya. Ah, ok. Ujú. Y por último, en el rango de frecuencias en tus espectros, Sí, explicaste que para... Sí, voy, nada más déjame poner la diapositiva, perdón, discúlpame. Ajá. ¿Se ve o no? ¿Ya no se ve? Ahorita se va a ver. No, ¿ya lo hizo? Ay, Dios. Ya se... Bueno, luego. Bueno, no, hijo. Bueno, se queda para la próxima. Bueno, si ya me preguntas, agradecemos a Aldo por su presentación. Agradezco mucho a todos su presencia.